Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio ahora a la predicación de este día, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar para que Él sea el que dirija este servicio, esta palabra, y que ponga vallado alrededor para que las mentes aquí estén dispuestas. Porque como dice la palabra, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es necesario que estén atentos. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta mañana, me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor. Padre, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, alabando y glorificando tu poderoso nombre. Ahora, Señor, me dispongo a compartir ese mensaje que ya me has dado, Padre. Te pido que seas tú obrando, que unjas mis labios, Señor, que reprendas toda obra de la carne para que, Padre, tu palabra fluya y que llegue hasta aquellos lugares donde aún no te han conocido. Que sea ese alimento para esas almas hambrientas, que sea esa agua viva para el sediento que muere de sed. Señor, yo me pongo en tus manos. Te pido, úsame y habla, Señor. Habla, Padre, principalmente a los de aquí que están oyendo, Señor, y todos aquellos que tú vas a llevar este mensaje. Padre, que se haga tu santa y perfecta voluntad. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a dar inicio al mensaje, pero antes que nada quiero mandarle unos saludos muy especial a estos hermanos que día a día se van uniendo a la iglesia cibernética de Jesucristo. Al hermano Seth Roral, hace 2 semanas que él se contactó conmigo por medio de un comentario a mi video, a uno de mis videos, donde ellos estaban con Rómulo escuchando la palabra, pero como se calmó un poco los huracanes, regresaron a sus comunidades. Ellos son de Guatemala. Rómulo está en México, en la frontera con Guatemala, pero en la parte alta de la sierra. Entonces me contacta porque ellos sienten la necesidad de seguir alabando y glorificando a Dios. Plan de Ayutla fue solamente el medio donde ellos llegaron para adquirir el conocimiento de la palabra. Y ahora yo me gozo, le mando muchos saludos al hermano Atseo Roral por su decisión que tomaron al contactarme. Y ahora sé que ya están construyendo ese templo, un templo muy grande, porque son miembros ya, esa iglesia cibernética, 9,234 miembros de esa nueva iglesia que ha surgido por medio de estas predicaciones. Y Dios no se equivoca. Él tiene sus grandes planes para todos. Tú decides qué es lo que quieres. Tú decides si obedeces a Dios o no obedeces. Y ya deja de estar hablando del siervo de Dios. Deja de estar murmurando. Donde quiera que estés, ahí en Puente de Ixtla, allá en Cuernavaca, allá en tantos lugares que me han conocido, pero porque la palabra les ha calado, me hago su enemigo. Pero sí les digo, la palabra no miente. La palabra dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. La palabra dice bien claro que Él va a usar a sus siervos, a los que Él llamó, a los que Él fue perfeccionando. Esos son los que Él va a llamar. Y mira, si no soy un siervo de Dios, mira cómo me tiene. Mira cuántas almas vienen a los pies de Cristo. Nada más piensa y deja de acarrear maldición para ti. El título del mensaje de esta mañana se titula: ¿qué fuego estás ofreciendo
¿Con qué fuego estás ofreciendo el sacrificio a Dios? Mediten bien en este mensaje, porque yo sé que Dios les va a hablar. Siempre les habla. Lo hace a mí todo el tiempo cuando empiezo. ¿Con qué fuego estás ofreciendo el sacrificio a Dios? Como ustedes saben, Dios es un Dios de orden. Y Él nos dice todo lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Vamos a leer en Éxodo, para dar entrada al mensaje, Éxodo capítulo 30. En Éxodo capítulo 30, y ahí vamos a empezar. Vamos a leer del 22 al 38. Dice así la palabra del Señor. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad de esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Como él ungirá el tabernáculo de reunión, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Aquí vemos, vamos a seguir en el 38, hasta el 38, perdón. Dice el verso 30: ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por sus generaciones. Sobre carne de hombre no será derramados, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendrán ustedes. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de la reunión, donde yo me mostraré a ti. Le será cosa santísima. Como este incienso que harás, no se harán otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro con este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Aquí lo que leímos es cómo Dios, desde un principio, Él mandó a Moisés. Moisés fue su gran líder. Le mandó a Moisés que se preparara ese aceite
era para ungir todas las cosas que estaban en el templo y para ungir también a sus siervos. Aquí dice que en el verso 32, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Oiga, sobre carne de hombre. Pero si lees en el verso 30 dice que ungieron a Aarón y a sus hijos. Bueno, ¿que no eran hombres ellos? ¿No eran humanos? Sí. Lo que está hablando en el verso 32 se está refiriendo a que no se iba a usar ese aceite para cualquier hombre que no fuera del pueblo de Dios, de sus siervos, los que él había llamado al servicio de su templo, a favor de su pueblo. Así lo estableció él y él no ha cambiado. Dios es un Dios de orden. Habla cómo iban a hacer ese aceite, la medida exacta que le iban a poner de cada cosa. O sea, una pregunta: ¿por qué Dios mandó que fuera la cantidad exacta, con medida, con peso, que no pasara ni le faltara? Si era solamente un aceite. ¿Saben por qué? Porque ese aceite venía a representar al Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo no era para cualquiera, sino para aquellos que de verdad, de un corazón sincero, de un corazón puro, le buscan. Dios no ha cambiado. Pero Dios le dijo todo lo que debería de ponerle a ese aceite. Vamos a ver por qué razón Dios les dio ese aceite y qué tiene que ver con nosotros. Para entenderlo más, entramos en el capítulo 8. En el capítulo 8 de Levíticos. Amén. En el capítulo 8 de Levíticos, ahí vemos cómo es que fueron consagrados Aarón y sus hijos. Fueron consagrados, no lo vamos a leer, solamente les doy para que se den cuenta. Lo primero sí quise leerlo para que es donde empieza el mensaje. Por eso dice: ¿con qué fuego estás ofreciendo el sacrificio a Dios? Recuerden que el fuego se prendía por medio de ese aceite. Se usaba. Sin el aceite, o sea, podías poner fuego, pero sin aceite no había fuego. Ahora, aquí vemos cómo en el capítulo 8 habla de la consagración exacta de los hijos de Aarón y de Aarón mismo. Y se les dio el mandato. Cuando tú lees todo el capítulo 8 ahí de Levíticos, ahí te das cuenta en detalle. Ahí fueron consagrados. Pero muchas veces, así como sucedió en aquel tiempo, lo que vamos a leer, hasta la fecha sigue sucediendo. ¿Por qué? Vamos a leerlo para poderlo entender. En Levíticos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo del 1 al 11. Dice: Nadab y Abiú
hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas, fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubran sus cabezas ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, si lamentaran por el incendio que Jehová ha hecho, no saldrán de la puerta del tabernáculo de reunión, porque morirán. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para sus generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Aquí estamos viendo cómo estos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ya en el capítulo 8 vimos cómo Aarón y sus hijos fueron ungidos con ese aceite. Ellos tenían un trabajo que hacer, pero por no poner atención, así como aquí, así como en mucha gente, en muchos lugares, que piensan que nada más sentarse y escuchar, pero nunca lo asimilas en tu mente. Piensas que con eso ya cumpliste. Déjame decirte que no. Al infierno vas a ir a dar, así como estos que habían sido ungidos, pero por ofrecer ese fuego extraño, Dios los consumió. Nadab y Abiú eran algo especial para Dios también, al igual que lo era Aarón, al igual que lo era Moisés, al igual que lo eres tú si es que te has convertido a Cristo. Pero Dios no da por inocente a nadie. Dios no pasa por alto nada. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde iba a dejar de cumplirse de su palabra. Pero hoy en día hay tanta ignorancia que la gente no alcanza a entender. Mira este mensaje de aquí, ¿de dónde viene? Porque Dios siempre ha hablado desde un principio. En el Nuevo Testamento lo vemos más claramente. La misma Biblia dice que al principio todo se miraba, en la ley se miraba a medio a oscuras, pero ya en el Nuevo Testamento ya se miraba claramente. ¿Por qué claramente? Porque ya teníamos la luz, porque ya estaba Jesús. Pero aquí Nadab y Abiú, ellos ya sabían lo que deberían de hacer, pero se les hizo fácil
ofrecer ese incienso y prenderle con un fuego extraño, cuando Dios tiene ya estipulado cómo debes de hacer las cosas? Vemos aquí que murieron. Salió fuego y los consumió Dios. Y todavía Dios le dice a Moisés, para que le dijera a Aarón, que no, le dice, en lo que a mí se acerca, Dios le dijo, en lo que a mí se acerca, me santificaré en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. En lo que a mí se acerca, me santificaré. ¿Qué crees que está diciendo ahí? Que cuando tú te acercas a Dios, Dios se va a santificar. Si tú vas santificado, vas a poder estar en la presencia de Dios, porque Dios vive en la santidad. Pero si tú no estás santificado, déjame decirte que vas a caer muerto al igual que ellos. Esto fue lo que le dijo Dios a Moisés, para que Moisés le dijera a Aarón: ¿por qué permitiste que tus hijos vinieran con ese fuego extraño? Y Dios no pasa por alto nada. Entonces dice que Moisés llamó a Misael y a Elzafán, eran hijos de Uziel, tío de Aarón, para que fueran a sacar a esos dos hijos de Aarón. Eran primos y los fueron a sacar. Pero también les hizo les dio un consejo en el verso 6: que no descubrieran sus cabezas, ni a Aarón ni a sus otros hijos, porque todavía tenía otros dos hijos. Que no descubrieran sus cabezas, que no se pusieran que rasgaran sus vestidos de luto, de dolor, porque también iban a morir. O sea que cuando Dios trae juicio a alguien, si es a tu hijo, a tu madre, tu padre, a quien sea, no vayas a compadecerte de ellos, no vayas a sentir, a ponerte de luto, hoy mi hijo, o empieces a renegar de Dios, porque también Dios te trae juicio a ti. Porque Dios así lo dice, y Él es el sabio, Él es el soberano. Aquí les advirtió que no deberían ellos de ponerse de dolor, de luto. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que cuando te trae juicio a tu familia o algo, no te metas. Deja a Dios, porque entonces es estar en contra de Dios. Deja que sufran. ¿Tú crees que Aarón y sus demás hermanos no les dolió ver que sus hijos quedaron muertos, quemados ahí con el fuego de Dios? Pero dice que, ¿qué hizo Aarón? Se quedó callado. ¿Por qué no te callas tú si no entiendes algo? ¿Por qué tienes que andar hablando, difamando? ¿Por qué te empeñas en que Dios te traiga juicio? ¿Por qué, si Dios te ha hablado tantas veces, te ha mostrado el camino, cómo debes de caminar, por qué tienes en poco eso? Dice la palabra, Jesús mismo dice: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. En el Antiguo Testamento les habló también por medio de sus profetas, y acá nos habló por medio de su Hijo. Y ahora nos sigue hablando igual por medio de sus siervos. ¿Qué somos nosotros? Los que verdaderamente llamó, no cualquiera.
Si los que llamó y que conocen cometemos errores, ¿cuánto más aquellos que no fueron llamados? ¿Cuánto más? En el verso 8 y 9, del 8 al 11, ahí vemos cómo Dios les advierte una vez más a Aarón y a su familia que no deberían de beber vino ni sidra cuando entraran en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para sus generaciones. Esto va para nosotros también hoy en día. Que dice, no beberán ni vino ni sidra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el vino? ¿Qué es lo que hace la sidra? Te saca de tu mente. Mira cuántos y cuántos cuando toman vino, cuando se emborrachan, son bien valientes, son bien guapos, son bien ricos. Son los hombres más mentirosos cuando se emborrachan, porque es el vino, el alborotador. La Biblia lo dice. Porque todo lo que es del vino, de esos, lo que conocemos nosotros como vino ahorita, es puro, proviene del origen satánico. Porque no es verdaderamente vino fermentado del que tomó el Señor, del que el mismo Señor multiplicó. Y aquí les dice que no deberían de tomar eso. ¿Cuántos y cuántos hoy en día tienen hasta en iglesias? Tienen su salón ahí para fiestas, tienen sus cervezas, yo lo he visto. ¿Y qué dice Dios? Que no deberían de tomarlo. Esto que nos habla aquí, dijo que iba a ser un estatuto perpetuo. ¿Para qué? Para todas las generaciones, dice, ¿para qué? Para poder discernir, para que tú puedas mirar y conocer entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Dice que mientras tú no estés caminando de acuerdo a la palabra, no vas a poder discernir qué es lo santo y qué es lo profano. Como decía anteriormente, muchos profanan esos lugares, porque cuando se hace un templo, una casa, y se dedica a Dios, esa es la casa de Dios, y no puedes profanarla. No puedes llegar allá y con tus chismes o tus mentiras, porque Dios no te va a tomar por inocente. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma: la lengua mentirosa, los pies apresurados para llevar el mal, el chisme. Dios detesta todo eso. Es tiempo de que mediten. Porque si tú un día abriste tu corazón, proclamaste a Jesús como Señor de tu vida, déjame decirte que en ese momento ya fuiste ungido como los hijos de Aarón. Ya fuiste ungido con ese aceite que lleva la medida. Por eso se le dijo, y que nadie iba a ser otro, iba a ser el único. Nadie iba a hacer una imitación, porque iban a morir, porque eso representa al Espíritu Santo. Y cuando nosotros creemos a Dios, la Biblia dice que nosotros venimos a ser hijos de Dios, que nosotros venimos a ser ungidos con el Espíritu Santo, ese aceite que representa. Y si nosotros hemos venido a ser ungidos con el Espíritu Santo, Dios nos demanda que vivamos en santidad, en obediencia a la palabra, tal y como Él lo instituyó.
Estos dos personajes, Nadab y Abiú, lo sabían, pero no le dieron importancia. Y hoy en día se vive lo mismo. La gente sabe y sabe, pero no le dan importancia. Un ejemplo que lo he mencionado varias veces. ¿Cuántas veces no has leído o has escuchado que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Ahora dime, ¿no lo has sabido? Por eso dice Santiago, ¿o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? ¿Por qué creen que murieron estos dos personajes? Porque Dios es celoso, porque Dios no va a permitir que haya contaminación, porque Dios vive en santidad, y con el que se acerque a mí, yo me santificaré. O sea, estaremos los dos en santidad, pero el que no entra en santidad va a ser quemado. Aquí fue quemado literalmente por el fuego que mandó Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y ahora en este tiempo, ese fuego ya lo tiene reservado para el diablo y para todos sus demonios que le siguieron. Para eso lo tiene reservado ya, no para el hombre. Dios no hizo el infierno ni el lago de fuego para el hombre. El hombre va para allá en contra de la voluntad de Dios. Ese fuego todavía está esperando a aquellos desobedientes. Aquí vemos entonces cómo Dios dice que deberían entenderlo, que no tomen, para que puedan discernir. Mientras tú estés mezclándote con el mundo, mientras tú estés contaminándote, déjame decirte que eres como un borracho. No eres dueño de ti mismo. No eres dueño de tus actos. Eres manipulado, eres movido. Y por lo tanto no vas a poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y dice que nosotros debemos de vivir así en el verso 11. Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Todo eso lo debemos de saber para nosotros enseñarle a los hijos de Israel. Si tú aceptaste a Cristo como tu Señor de tu vida, tú eres también de Israel. Eres del pueblo de Israel. Eres descendiente de Abraham por medio de la fe, de la Jerusalén espiritual. También, pero también te alcanza el juicio si no vives como la palabra lo dice. Ahora, vamos a ver, para entenderlo más claro, ya miramos aquí el juicio por estas personas. Vamos a ver qué nos dice en el Nuevo Testamento a nosotros. Empezando con Jesús, lo que Jesús nos dice. Mateo 3:11. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice, ahí está hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y fuego. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Fuego. ¿Por qué? Quiere decir, bautizar, quiere decir sumergir, llenar, meter. Dice que Jesús, cuando hemos nosotros, a los que han creído en Jesús, dice que esos van a ser bautizados por Jesús
Juan dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Eso los va a bautizar, dice, en el Espíritu Santo, fíjense lo que dice, los bautizará en es dentro de, Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué crees que te dio el Espíritu Santo y el fuego? El Espíritu Santo representa el aceite de la unción. El fuego representa el juicio de Dios. El fuego aquí que nos está dando a nosotros, nos lo ha dado para que nosotros vivamos en justicia. En justicia. El fuego que nos ha dado para llevar la palabra, para compartir la palabra, pero esa palabra bien cocida. ¿Para qué sirve el fuego? Para cocinar. Porque la palabra es pan. Nosotros somos trigo. El fuego cose el pan. Con el trigo se hace el pan y lo cose. Ese fuego lo necesitamos siempre. ¿Para qué? Para que por medio de ese fuego tú puedas ofrecer a Dios ese sacrificio, pero con el fuego de la unción que Dios mandó, no con el fuego extraño como lo hizo estos dos hijos de Aarón. Acuérdense que cada uno de nosotros, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué somos? Nos ha hecho sacerdotes, sacerdotes de Dios. Y como sacerdotes, con esa unción que tenemos, es para que a diario presentes tu sacrificio a Dios como olor fragante. Por eso estaba el incienso. Aquellos hombres ofrecieron ese perfume, pusieron ese aceite, ese incienso, pero lo pusieron con fuego extraño. ¿Cuántas veces no estás tú cantándole a Dios, llevándole esa alabanza, pero de todo tu corazón? ¿Es espiritual ese cántico? ¿Es ese fuego que va ahí para presentarlo a Dios y Dios lo reciba y se santifique y glorifiques a Dios? Esa es la importancia. Pablo mismo lo dijo: cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y hoy en día ni con el espíritu ni con el entendimiento cantan los cristianos. Y ofrecen fuego extraño a Dios. Y si no has caído muerto es por su misericordia, porque Dios tiene de ti misericordia. Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que procedan al arrepentimiento para que Dios los salve. Y es por eso que Dios te da estos mensajes. Por eso se nombra la gracia. La Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. La ley dice: haz esto y vivirás. La gracia dice: créelo y lo recibirás. Por eso es que no has sido consumido. Pero no te jactes, porque tarde que temprano Dios te traerá juicio. Porque dice que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse en su palabra. Aquí vemos entonces cómo Juan el Bautista nos menciona que ese fuego íbamos nosotros a recibirlo cuando fuéramos ungidos por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué hizo Jesús. Juan 20, versos 19 al 23.
Juan 20 dice, del verso 19 al 23: cuando le llegó la noche del mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Aquí vemos cómo Jesús a sus siervos, empezando con aquellos apóstoles, les ha dado el Espíritu Santo. Dice que allá en aquel tiempo les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Fueron solamente 11 apóstoles. ¿Qué digo 11? Fueron 10. ¿Por qué 10? Porque el Judas ya se había ahorcado. Aquí Jesús fue el 40 días después de que había resucitado, que se les apareció aquí y les dio esta orden. Perdón. Aquí fue cuando resucitó luego al primer día. Pero Judas ya se había ahorcado. Y Tomás no estaba con ellos. Por eso dice que al siguiente domingo, al segundo domingo, se les vuelve a aparecer. Porque cuando le dijeron que había aparecido, él no les creyó. Entonces quiere decir que los que recibieron el Espíritu Santo fueron 10. Tomás no estaba y Judas ya se había ahorcado. Reciban el Espíritu Santo. Y miren la autoridad que dio. A quien remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. O sea, a quien le perdones los pecados le van a ser perdonados, y a quien no se los perdones no le van a ser perdonados. Aquí te da Dios la libertad, la autoridad. Pero luego Jesús dice: perdónenlos, para que también ustedes sean perdonados. Porque dice: no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Pero aquí está hablando la autoridad que Dios nos ha dado a sus siervos. A quien retuviere los pecados les son retenidos. Si alguien peca contra ti, tú debes de perdonarlo. Pero ¿cómo lo vas a perdonar? Pues tiene que venir él y pedirte perdón. Porque aunque tú de hecho tú le otorgas el perdón, mientras esa persona no venga a ti a recibir el perdón, esa persona sigue estando bajo maldición. Sigue estando bajo maldición. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. A su siervo le dice: quien le retuviere los pecados le son retenidos, y a quien se los desatasen le son desatados. Cuando tú pecas contra Dios, tienes que ir a Dios a pedirle perdón. Y esa es una de las armas, estrategias que el diablo usa para que la gente viva pensando: no, pues ya me perdonó. Sí, yo he perdonado a los que me han hecho daño. Yo los he perdonado, porque si tú no los perdonas, tú te creas en ti esa raíz de amargura y te va haciendo daño. Y cuando tú das el perdón, tú eres el beneficiado. Y el que recibe el perdón, si es que lo recibe, si es que verdaderamente está arrepentido. Eso es bien importante, entender esto.
Nosotros tenemos ese fuego del Espíritu Santo, tenemos esa unción para glorificar a Dios. Y no podemos ofrecer otro incienso, no podemos ofrecer otro fuego. El incienso ya lleva, el perfume ya lleva la medida que debe de llevar. Y la Escritura dice que para que tú puedas dar esa medida, en Cristo estamos completos. Cuando tú vives en obediencia a la ley de Cristo, tú vas a dar la medida. Oiga, Pablo lo dijo también. Pablo dice que aunque yo no estoy bajo la ley, yo estoy sin ley, dice, aunque no estoy sin ley, pero estoy bajo la ley de Cristo. Entonces nosotros estamos bajo la ley de Cristo, y es a Cristo a quien debemos de honrar, glorificar. Vamos a ver qué nos dice Hechos respecto a este punto. Hechos, ahí mismo, una hoja adelante. Vamos a leer el 4, 5 y el 8, versos 4, 5 y el 8. Dice, capítulo 1, verso 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oigan, aquí Jesús les estaba diciendo, no nada más a sus apóstoles, porque sus apóstoles, recuerden que ya habían recibido el Espíritu Santo el primer domingo que resucitó Jesús. Aquí les estaba diciendo a todos los discípulos que estaban reunidos cuando Jesús les dio este mandato. A los 40 días después de que Jesús resucitó, fue este acontecimiento, porque les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo, iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A los 10 días de esta fecha fue cuando terminó la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés tardaba 50 días y dio inicio cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús lo sacrificaron, terminó la fiesta de la Pascua, y por eso a Jesús se le conoce como el Cordero Pascual. Y enseguida empieza la fiesta de Pentecostés, 50 días, y Jesús tardó 40 días aquí en la tierra después de que resucitó. Y a los 10 días fue cuando vino el Espíritu Santo, cuando terminó la fiesta de Pentecostés, cuando todos empezaron a hablar en nuevas lenguas, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, que fueron como 120 personas, incluyendo a María, la madre de Jesús, incluyendo a ella. Dice la Escritura que ahí estaba, 120 personas. Entonces aquí vemos que es Jesús el que nos llena de su Espíritu, de ese aceite, de ese fuego. Y nosotros debemos de preocuparnos por ese fuego, por ese aceite. No sea que nos pase lo mismo que a Eliud y al otro hermano, a los hijos de Aarón, Adad. Vamos a ver qué nos enseña aquí Juan 14, del 15 al 26. Juan 14, del 15. Dice así la palabra del Señor. Es cuando Jesús les hace la promesa del Espíritu Santo. Dice: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes, o sea, estará dentro de ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán.
porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo y mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Aquí estamos viendo a Jesús como nos está hablando, ¿verdad?, de el Espíritu Santo que iba a venir, y Él era el que nos iba a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo. ¿Cómo? Por medio de sus siervos. Porque dice la Escritura que a sus siervos Dios les revela todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el que va a ir enseñando a nosotros y a todos aquellos que reciben la palabra. Entonces Jesús lo dice bien claro en el verso 26, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Pero ¿qué dice acerca del mundo? Que el mundo no puede ver la unción, no puede tener la unción, no puede ver. En el verso 17 lo dice: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué es que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo? No porque Dios no quiera, sino porque el mundo no quiere abrir su corazón, no quiere creer a la palabra, y por esa razón es que no puede conocerlo, ni lo puede ver. Dice, pero ustedes le conocen. Los que nos hemos convertido a Cristo, conocemos lo que Jesús nos enseña, nos manda. Por último, ahí vamos a leer lo que nos dice Timoteo. Primero Mateo y luego Timoteo. Mateo 24, 45. Mateo 24, 45 dice, está hablando Jesús: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí está preguntando Jesús, ¿quién es? Porque Dios puso a los que van a dar el alimento a tiempo. Porque los que podían entrar al lugar santísimo eran los que recibían la palabra de Dios para darla al pueblo. Ahora, a nosotros, ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? Jesús lo dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en aquel tiempo salía directamente de Dios para hablarle al pueblo por medio de sus siervos. Lo mismo hoy en día. Sigue fluyendo la palabra de Dios, dándosela a sus siervos, a los que Él puso sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Y terminamos con Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, y vamos a leer en el capítulo 1.
Y vamos a leer el versículo 6. Miren lo que dice Pablo, le escribe a Timoteo. Dice: por lo cual te aconsejo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está dándole un consejo a Timoteo. Ahí lo dice bien claro: por lo cual te aconsejo. Y es lo mismo que Dios te está diciendo a ti hoy que estás aquí presente. Lo mismo que Dios te está diciendo a ti allá que me estás mirando en las redes sociales. Dios te aconseja que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que lo avives. ¿Por qué? Porque el don de Dios, que es ese fuego del Espíritu Santo, hay otro pasaje donde dice: no contristéis al Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo que avive ese fuego del don de Dios. ¿Qué es don? Un regalo. Un regalo. Que avives el fuego del regalo que Dios te dio, el fuego que Dios te regaló, que es el fuego del Espíritu Santo. Ya lo leímos cuando Jesús lo dijo, cuando Juan el Bautista lo dijo. Ese es el fuego que Dios te dio, el fuego purificador. Dice que Dios te dio, que está en ti. El verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Así es que si tú, escuchando este mensaje, analizando tu vida y no tomas acción, déjame decirte que eres un cobarde. Porque el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros no es de cobardía, es de poder, es de dominio propio. Aquí lo dice bien claro. Y es de amor sobre todo. De amor. Nos ha dado, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De modo que si tú no vives obedeciendo la palabra de Dios, sin quitarle ni ponerle, si tú no vives sirviéndole a Dios a lo cual Él te haya llamado, o vives queriendo servirle a Dios cuando Dios no te ha llamado, ofreciendo ese fuego extraño, déjame decirte que te va a pasar lo mismo que a los hijos de Aarón. Este es el mensaje que Dios tenía para ti, para mí y para todos ustedes que me están viendo en las redes sociales. Dios desea lo mejor para nosotros. Dios nos ama. Pero Dios desea fidelidad. Dios demanda obediencia. Obediencia. Desobedecieron estos hijos de Aarón y pagaron cara su osadía. No sea que tú también te encuentres como los hijos de Aarón. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida, que haya tocado tu corazón y que sobre todo que te haya motivado a buscarle, a que ese fuego lo avives, como dice Pablo, que lo avives. O sea, hay un cántico que me gusta mucho, está viejito, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. ¿Tú cómo le vas a echar leña al fuego? A ese fuego que ya tienes, para que no se apague, porque si no le echas leña al fuego se apaga. Nosotros debemos de echarle leña al fuego, le vamos a echarle del tronco. Jesús es ese tronco. Debemos de echarlo porque ese fuego es fuego santificador. Nosotros debemos de vivir en obediencia. Deseo que Dios te haya hablado y si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en contactarme. Mi correo electrónico aparece ahí en la pantalla y mi número de teléfono es área 210-831-1199. Radico en la ciudad de San Antonio, Texas.
Estás mirando estos videos de la iglesia cibernética de Jesucristo. No creas como muchos hermanos piensan, no, pastor, usted tiene una iglesia grandísima. No, no. La iglesia grandísima es la iglesia cibernética de Jesucristo. Yo aquí no tengo una iglesia grande, es un grupito pequeño. Y yo no, porque yo salgo aquí, predico, ya llevo 10 años aquí en San Antonio y la gente es necia. Y Dios no me manda a rogarles, pero estás viéndome ahí porque Dios puso en mi corazón que hiciera esto. Y vieras cuántas miles de almas. Hace 2 semanas, 9,238, 34. Una iglesia surgió. Y más que siguen llegando. Entonces, si Dios te habló, pon atención. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.